Adolfo Ablático es el miembro del Consejo Directivo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. También fue su presidente, al mismo tiempo es consultor de empresas. Seguramente alguna impresión tendrá respecto a la semana económica que comienza, que tendrá en el miércoles un foco muy importante, en particular además para las propias empresas, a partir de la discusión por las leyes que tienden a defender los consumidores, según sostiene el gobierno, y casi al unísono el sector empresario sostiene que efectivamente va a ser más perjudicial o van a ser más perjudiciales que beneficiosas. Ablático, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Cómo anda? Sí, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Pero, ¿qué impresión tiene usted particularmente en cuanto a la ley que se va a discutir reglamentando la ley de abastecimiento, pese a las modificaciones que ha sufrido en el Senado, un proyecto efectivamente duro y de mayor injerencia del Estado en las empresas? Bueno, por supuesto ya el sector empresario se ha manifestado, ¿no? Contrario a la sanción de esta ley, particularmente ACDE, que es la institución en donde yo estoy nucleado. Como personalmente creo que realmente en Argentina en los últimos tiempos se han dado pasos contrarios a lo que podría llamarse lo que es el interés común, yo diría, ¿no? Si es por interés común catalogamos a todas las acciones que tiendan a que el país tenga una estabilidad institucional, económica y de crecimiento, ¿no? Y de combate a la exclusión, que me parece que es uno de los principales problemas que tiene en Argentina. Claramente esta ley restringe y crea un clima poco propenso para las inversiones, que son las que motorizan realmente el aporte de productos y, por supuesto, es una de las soluciones para que la inflación sea controlada. Claramente esto va en contra de lo que podríamos decir son las soluciones deseables para que Argentina crezca, ¿no? Por lo tanto, usted dice que no es una ley que beneficie la inclusión social, puesto en otros términos. Absolutamente, absolutamente. Por supuesto, esto tiene toda una explicación técnica, obviamente, pero claramente es una ley que es discrecional, es anticonstitucional. No voy a repetirlo de vuelta lo que está en los artículos especializados, pero esencialmente atenta contra el desarrollo de toda la sociedad argentina, toda vez que según creemos, la actividad empresaria, la actividad privada es el motor de una economía normalmente en los países que les va bien. En los países que les va bien, la actividad del Estado es de alguna manera fijar marcos de desenvolvimiento, marcos regulatorios, yo diría, pero dejando que la actividad privada, dentro de reglas de juego estables, se desarrolle. Cuando el Estado se convierte en empresario o quiere controlar la actividad privada, los resultados están a la vista en el mundo, ¿no? Da la impresión que Solamente por lo que dice van a ir por el recorrido judicial para impugnar la propia ley si es convalidada también por diputados, más allá de lo que el Senado haga el miércoles. Mire, dentro de las instituciones yo creo que el sector empresario debiera hacer todo lo que le corresponde, incluso en este caso dejando claro cuáles son sus pensamientos. Yo aspiro a que esto no llegue a buen término, ¿no? Yo aspiro a que tanto en el sector oficial como aún en la oposición se tome conciencia de las implicancias que una regulación de este tipo traería para la sociedad en su conjunto. Yo aspiro a que esto pase, todavía tengo esperanzas. Adelmo Gavi el fin de semana, el titular de la Bolsa, disparó la frase respecto a que, bueno, evidentemente el dólar sube porque la gente no le cree a Kicillof. ¿Usted comparte, al menos parcialmente, con esa definición? A ver, tanto no quisiera entrar en los detalles puntuales, ¿no es cierto? Porque, de vuelta, desde ADE nos gusta mirar mucho a mediano y largo plazo, las condiciones macro, digamos, en donde se desenvuelve la actividad política, económica y social de la Argentina. Lo que nosotros decimos desde ACDE es, tienen que generarse reglas claras, tiene que haber respeto a las instituciones, ¿no es cierto? Tiene que haber predictibilidad, debieran regir, y en esto el gobierno tiene sus responsabilidades, las tenemos todos los dirigentes, pero también el gobierno,
de preservar los valores éticos, ¿no es cierto? Nosotros en ACDE vamos a tener el día 4 de septiembre, o sea, dentro de poquitos días, nuestro encuentro anual donde los temas clave son la construcción de consenso, la construcción de estos consensos dentro de valores éticos. Me parece que en Argentina tenemos un déficit de ética importante, de vuelta, en todos los sectores de la sociedad. Lo que pasa es que el gobierno tiene una responsabilidad mayor en esto, ¿no es cierto? Usted de los que cree que... Sí, perdón, en esto creo que hay una tendencia francamente negativa en los últimos años en Argentina. Correcto. Usted de los que cree que los empresarios han callado mucho, digamos, que deberían hablar más. Mire, desde ACDE nosotros hace muchos años, incluso cuando yo tuve la responsabilidad de tener la presidencia, dijimos lo que teníamos que decir sobre cuál era el rumbo de los acontecimientos económicos desde un punto de vista amplio, desde un punto de vista de mediano a largo plazo. Claramente creo, y esto me hago cargo, los empresarios debieran hacer un poco mea culpa de que en su momento privilegiaron, como nosotros decimos, el corto plazo y no el mediano o largo plazo. Nuestras empresas no solo tienen el valor de lo que dice el cuadro de resultados de fin de año, sino que tienen valor en función del contexto donde se hacen los negocios. Si no, fijémonos lo que vale una empresa en Brasil, por ejemplo, o en Chile, una empresa del mismo tamaño y con los mismos parámetros económicos que en Argentina, y claramente hay una diferencia que está dada por el ambiente donde se hacen los negocios, ¿no? Y en esto yo creo que los empresarios argentinos, creo que hoy estamos de alguna manera poniéndolo en claro, pero tal vez tendríamos que haberlo hecho un poquito antes, ¿no? O sea, usted dice, el empresario mirando la chiquita, la suya, la caja, mirando su propio bolsillo, cayó porque en la mayoría de los casos no hay una burguesía nacional que tenga autonomía de los estados, en general son proveedores, en general están a punta de decreto, en general dependen de resoluciones oficiales, dependen de autorizaciones para importar, dependen de autorizaciones para exportar. Es decir, su negocio pasa por lo que en definitiva el poder de turno haga o deje de hacer, con lo cual para no enemistarse no hablaron, silenciaron, privilegiaron la propia en desmedro del interés general. Eso no fue genérico, fue, yo diría, claramente en este país, como en todos los países, hay muchas empresas que claramente su bienestar, entre comillas, económico depende de decisiones de gobierno, en mayor o menor medida. Claramente, yo diría que en Argentina hay una proporción de empresas que, y esto ha sido de alguna manera, y justamente es lo que nos preocupa particularmente de esta ley que vamos a tener que debatir esta semana, respecto a la injerencia del Estado en las decisiones. Cuanto más injerencia del Estado hay en las decisiones, claramente hay una posibilidad de mayor corrupción que obviamente viene de los dos lados, tanto el sector privado como el público, ¿no es cierto? O sea, claramente nos preocupa, entre otras cosas, estas nuevas disposiciones porque serán el caldo de cultivo para mayor corrupción, no para menor corrupción. Tico, lo último. Mucho se habló sobre el gasto público en la Argentina en los últimos tiempos. La verdad es que el aumento del gasto por arriba del 50% en junio, lo que ha sucedido en agosto, donde el Banco Central ha emitido más de 25.000 millones de pesos, lo que está ocurriendo teniendo en cuenta que tenemos hoy en circulación el 25% del Producto Bruto Interno en monedas distribuidas en la sociedad, una cifra que es casi la antesala del Rodrigazo en términos comparativos en el año 74 en la Argentina. Es decir, nunca hubo tanto dinero en poder de la gente, salvo excepciones. Para muchos hace presagiar una nueva devaluación y en virtud de eso también la mayoría de los sectores económicos se mueven, intentan cubrirse y por cierto que se viven tensiones cambiarias muy altas. ¿Qué cree usted que va a ocurrir en el corto plazo? Yo entiendo su mirada de largo plazo. Ahora, con la mirada de el corto plazo, en términos de descifrar lo que los próximos meses deparará en términos macroeconómicos para la Argentina, ¿qué espera? Mire, claramente nosotros tenemos que transitar un periodo no fácil de aquí hasta la próxima elección, ¿no es cierto? Y realmente, por supuesto, vamos a tener seguramente turbulencias. De vuelta, yo estoy describiendo el guión de la película. Las escenas de la película son difíciles de anticipar. El guión es una etapa de complicaciones, porque esencialmente Argentina
tiene escasez de divisas, tiene un proceso inflacionario importante. Es como que estamos un poquito encorsetados respecto a cómo controlar este proceso. Políticamente no tenemos claridades y decisiones claras al respecto. Las leyes que están, las dos, no solo no solo la ley de abastecimiento, sino el tema del cambio de reglas respecto a la deuda, a los holdouts, hacen al clima, ¿no es cierto? Hacen que este proceso, que seguramente no va a ser fácil, pueda ser más difícil o no tanto. De vuelta, el proceso va a ser complicado, va a ser de cuidado. Por supuesto, la dirigencia, tanto privada como pública, o digo, tanto pública como privada, pueden hacer que este proceso sea más complicado o menos. Pero definitivamente estoy describiendo el guión. Las escenas las vamos a ir escribiendo todos los actores económicos día a día, ¿no? Habla Tico, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, expresidente de ACDE. Gracias por este ratito con nosotros. Hasta la próxima, muy amable. Al contrario, buenos días. Allí estaban las referencias de un sector empresario respecto a lo que casi al unísono han expresado el conjunto de empresas en la Argentina, entidades y demás que al mismo tiempo van a volver a pronunciarse en conjunto, aparentemente mañana, de cara al debate en el Senado del miércoles, en cuanto particularmente a la ley de abastecimiento, uno de los grandes capítulos de este arranque del mes de septiembre.